Va a ser un trabajo grupal con los temas que veamos hasta el día de hoy, ¿sí? Después les voy a decir el grupo de cuántos van a armar, pero digamos tenemos que tomarlo porque ya no nos quedan prácticamente clases. Entonces tomaríamos el parcial el próximo martes, trabajo grupal lo hacen en clases, se entrega ese día. No tienen recuperatorio ese trabajo, pero lo preparan, así que quienes falten van a estar desaprobados, así que tienen que estar todos los integrantes del grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después ya nos quedan creo que 4 clases más o 3 clases más y tenemos que terminar de ver, digamos, cuáles serían los métodos con los cuales se diagnostican, digamos, los virus. Y después de eso haríamos un último trabajo que sería su segundo parcial, y ya sería de acá a 4 clases más o menos. Y en ese trabajo, que también va a ser grupal, básicamente vamos a integrar todo lo que vimos hasta el momento, digamos, de la materia. A cada grupito le va a tocar un virus determinado, y bueno, en función de ese virus vamos a tener que hacer un trabajo, un informe, y probablemente también nos tengan que exponer al trabajo. Entonces, hasta lo que veamos el día de hoy, después yo le mando el material, va a entrar el próximo martes, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver un poquitito lo que se llama taxonomía viral. La taxonomía es una disciplina que se va a encargar de clasificar a los virus. Y lo va a clasificar en función de múltiples criterios, de múltiples características que presenten esos virus. ¿Lo va a clasificar? En función de diversas características de esos virus. Entonces, básicamente la taxonomía lo que va a hacer es clasificar. Se van a clasificar estas partículas virales en categorías. También llamadas jerarquías, donde en esas categorías vamos a ver que hay categorías más amplias y después tenemos categorías más pequeñitas. Para que ustedes se den una idea cómo sería la taxonomía, ¿conocen esas muñecas rusas? Esas muñecas que vienen dentro de otras muñecas bíblicas, ¿sí? Entonces tenemos una muñeca más grande, digamos, que es la que alberga a las otras en su interior. Bueno, la taxonomía hace básicamente eso, ¿sí? Agrupa, digamos, los virus en categorías con grupos que son más grandes y después va haciendo clasificaciones cada vez más, digamos, específicas hasta llegar, digamos, a lo que nosotros trabajamos, que es la especie del virus, ¿sí? Entonces, las categorías que van a incluir van a ser el orden, la familia, el género y, bueno, obviamente la especie. Todas estas categorías son reconocidas por una comisión internacional de taxonomía viral. ¿Sí? Esta es la sigla ICTV. Comisión Internacional de Taxonomía Viral. Entonces, este organismo básicamente define que estas van a ser las 4 categorías dentro de las cuales vamos a incluir a los distintos virus, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hacer una clasificación? ¿En qué nos basamos para clasificar? Si nosotros tuviésemos que clasificar los virus, podemos utilizar distintos criterios, ¿sí? Una de las formas que tenemos para clasificar
es utilizando la morfología. Es decir, las características que tiene ese virus. ¿Y qué podemos incluir dentro de la morfología? La forma. La forma del virus, exactamente. La forma, puede ser también el tamaño que tenga el virus, ¿sí? Puede ser también, por ejemplo, la estructura, digamos, la simetría que tiene ese virus. Puede ser también, por ejemplo, la presencia de una envoltura o la ausencia de una envoltura. Es decir, si es un virus desnudo o es un virus con cubierta. ¿Bien? Podemos clasificar también a los virus de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Por ejemplo, podría ser cómo se comportan esos virus a distintos pH, en distintos solventes, cómo se comportan frente a distintas radiaciones. ¿Cuál es, por ejemplo, el coeficiente de sedimentación? Es decir, cómo se sedimentan estas partículas virales cuando se les somete, por ejemplo, a una centrífuga. ¿Bien? El peso molecular que tienen los componentes de ese virus. Entonces, todo eso está relacionado con las propiedades físicas y químicas de esas partículas. Otra forma de clasificar es, por ejemplo, evaluando la estructura, ya sea de su material genético, que puede ser ADN o ARN, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de estas moléculas? ¿Qué vimos nosotros acá del ADN y del ARN? ¿Cómo podían ser distintos virus? De doble cadena. De doble cadena, de cadena simple, ¿sí? Es decir, la cantidad de cadenas podría ser un criterio. Otra, la naturaleza, si es ADN, si es ARN. Otra podría ser la forma de esas cadenas, si es una cadena lineal, o es una cadena circular, o es una cadenita que está segmentada, ¿bien? O sea, fraccionada o partida, ¿verdad? Entonces, eso podría ser otro criterio. Puede ser también, por ejemplo, la polaridad, si es positivo o si es negativo, ¿sí? El tamaño que tiene esa información. Hay moléculas que son muy grandes y hay moléculas que son más acotadas, más pequeñas. Cuanto más grande sea, más proteínas puede producir ese virus. ¿Estamos bien? Entonces, eso sería todo lo relacionado al ADN y al ARN. ¿Qué más podríamos tomar como criterio? Por ejemplo, las proteínas de ese virus. ¿Cómo pueden ser las proteínas de los virus? Específicas o no específicas. ¿Específicas en qué sentido? Manera estructural. Estructurales y no estructurales, ¿sí? Recuerdan que la estructural era la que forma parte de la estructura del virus, de la cápside fundamentalmente, y las no estructurales eran las enzimáticas, es decir, aquellas que tienen función o participación en distintas reacciones químicas, ¿sí? Entonces las proteínas puede ser un criterio también para clasificar. Por ejemplo, cómo están formadas esas proteínas, cuál es la estructura tridimensional de esas proteínas, ¿sí? En qué difieren esas proteínas, cuál es la secuencia de aminoácidos que tienen. Eso podría ser otro factor para clasificar. Y dentro de esas proteínas vamos a ver aquellas que tienen un valor antigénico. Son proteínas con valor antigénico. ¿Qué serían las proteínas con valor antigénico? Que puedan reconocer o que sean reconocidas por otro antígeno. Que se reconoce por el sistema. Aquí tenemos ropes, pero bueno. ¿Sí? O sea que esa proteína la tiene que reconocer El sistema inmunológico. O sea, un antígeno que sería una molécula de cualquier naturaleza, ¿sí? Que puede ser reconocida por células del sistema inmunológico para
para poder elaborar anticuerpos, ¿sí? Entonces, hay proteínas en estos virus que estimulan, digamos, esa respuesta inmune. ¿Cuáles eran esas proteínas principalmente? ¿Cuáles eran esas proteínas que estimulan al sistema inmunológico a generar anticuerpos? ¿Qué proteínas podrían ser? Vimos una que estaban en la superficie de los virus. El VAP. El VAP. Las VAP, ¿sí? O sea, las proteínas de adhesión viral. O sea, acá entrarían, por ejemplo, las VAP. ¿Por qué? Porque son proteínas que se unen, digamos, a receptores de las células, pero al mismo tiempo funcionan como antígenos. Es decir, el sistema inmunológico puede reconocer esas proteínas y fabricar anticuerpos que neutralicen a la partícula viral. ¿Bien? Entonces ese podría ser otro criterio para diferenciar a los virus. Otro criterio también podría ser, por ejemplo, la estructura y la constitución, digamos, química que tienen los lípidos y los azúcares, ¿sí? Podría ser también otro que se puede clasificar. Y que tiene mucho peso también es, por ejemplo, aquellas características que tienen que ver con los mecanismos de infección. Cuando hablamos de mecanismos de infección hacemos referencia a cómo se transmiten estos virus, cómo se propagan estos virus y cómo van a generar distintas patologías en el hospedador, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del mecanismo de transmisión, por ejemplo, que son de tipo respiratorio, ¿en qué pensaríamos? En virus que se transmiten por vía aérea, vía respiratoria, ¿sí? O sea que estamos, por ejemplo, en contacto con virus que podría ser el virus del resfrío común, el virus de la gripe, de la influenza, el virus de, por ejemplo, la rinitis, ¿sí? Todas estas enfermedades respiratorias, el coronavirus, por ejemplo, tienen un mecanismo de transmisión de tipo respiratorio. Se contagia básicamente por el contacto con gotitas que tienen en suspensión estas partículas virales. O bien porque la persona toma contacto con algún objeto contaminado con ese virus y se lleva, por ejemplo, la mano a la nariz, al ojo, a la boca. Entonces toma contacto con las mucosas, los epitelios, digamos, que pueden hacer que sea una vía de entrada para esos virus. Entonces el mecanismo de transmisión puede ser un factor para diferenciar a los virus. Hay virus que son respiratorios, otros que son de las vías digestivas, otros virus que son, por ejemplo, que se transmiten, por ejemplo, por picaduras de insectos. Por ejemplo, la vinchuca. Bueno, en ese caso sí se transmite por insectos, pero no es un virus que se transmite, ¿sí? Es un parásito, un protozoo, ¿sí? Protozoo flagelado. Eso ya hablamos de una célula. ¿Cómo se llama la vía cuando se pica un insecto? Esa sería vía por insectos que se llaman hematófagos, ¿sí? O sea, son es una vía, digamos, por picaduras de insectos. En este caso podrían ser mosquitos, podrían ser garrapatas también, pulgas, por ejemplo. Entonces son, digamos, organismos hospederos que después cuando se alimentan, digamos, nuestra sangre, transmiten los virus. Por ejemplo, el virus del dengue, del Zika, de la fiebre amarilla, ¿sí? Son todas enfermedades transmitidas por artrópodos. Entonces los mecanismos de infección, los mecanismos de transmisión van a ser diferentes. También, por ejemplo, podríamos hablar de la preferencia que tienen algunos virus por ciertos tejidos y no por otros, ¿sí? Ese sería otro punto. Ese podría ser otro de esto, digamos, de la teoría más de los mecanismos, digamos, que tiene el virus para infectar, para propagar
interferencia que tiene con el tejido, y otra podría ser también las patologías que producen las enfermedades que puede desencadenar un virus en particular. ¿Ese es dentro del sello o ya sería así? Dentro del Sí, estaríamos acá dentro del mecanismo de transmisión y de infección. Entonces, como vemos acá, hay distintos criterios. ¿Para qué? Para agrupar a los virus, para clasificar a los virus. ¿Cuál de todo esto se tomará para clasificarlos en todas estas categorías? La mayoría de todo esto que vemos acá. Entonces, hay virus que comparten ciertas características que van a estar incluidos dentro de una determinada categoría. ¿Sí? Veamos un ejemplo de clasificación. No es para que ustedes se le estudien, sino que es para que sepan la forma en la que se trabaja y cómo, digamos, cuando se descubren nuevos virus, se caracterizan nuevos virus, sí o sí hay que clasificarlos, y sí o sí hay que encasillarlos, por así decirlo, a esos virus, dentro de alguna categoría. ¿Por qué? Porque hay virus que siempre están relacionados con otros virus. Por ejemplo, cuando ocurrió el tema este de la pandemia, el coronavirus, digamos, que originó esta pandemia, no era el primer coronavirus, ¿sí? Ya existían otros coronavirus, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya estaba descrito qué características tienen esos grupos de virus, ¿sí? Cómo es su material genético, cómo es su estructura de proteína, cómo tiene envoltura, si no tiene envoltura, cómo es su mecanismo de infección, quiénes son sus hospedadores más comunes, ¿sí? O sea, ya se sabía previamente cuáles eran las características de esos coronavirus. Entonces aparece una nueva variante, una nueva especie, ¿y qué se hace? Se la clasifica en función de determinadas características. Entonces todas las características que reunía ese virus lo encasillaba ¿a dónde? Dentro del grupo de los coronavirus. ¿Bien? Entonces, ¿para qué servirá la taxonomía? O sea, ¿para qué servirá este hecho de clasificar a los virus? Para Bien. poder, Diferenciarlo, perfecto. para poder atacarlo, digamos, poder combatirlo. Perfecto, para poder establecer, por ejemplo, algunas medidas preventivas o medidas de acción cuando aparecen, por ejemplo, nuevos virus, sobre todo cuando afectan al ser humano, ¿sí? Cuando se propagan, cuando hay epidemias, cuando hay pandemias, por ejemplo, tiene un alto valor, digamos, las clasificaciones, porque nos permiten saber de antemano a dónde están estos virus, qué características tienen, cómo se los pueden tratar, ¿sí? Entonces es importante sobre todo para el estudio, para la identificación, para poder discriminarlos, es decir, para poder diferenciar esos virus, para poder establecer medidas preventivas también. Y algo que tiene que tener la taxonomía es que, si bien tiene que tener cierta estabilidad, es decir, los nombres no tienen que variar demasiado en el tiempo, no es una clasificación rígida. ¿Qué quiere decir eso? Que estas partículas, si bien entran en determinadas categorías, no significa eso que después, más adelante, ese virus pueda cambiar de categoría. Es decir, supongamos, pusimos un virus en una familia, luego descubrimos que ese virus tiene otras características que lo llevan a ser más parecido a esta otra familia, ¿sí? Entonces pueden cambiar esa clasificación. Por lo tanto, es también muy flexible, puede cambiar en el tiempo, ¿sí? Veamos un ejemplo de algunos virus conocidos, cómo se los clasifica en estas categorías. Como les digo, no es para que ustedes se aprendan, digamos, la clasificación de virus, pero sí para que sepan cómo se trabaja, digamos, en términos generales cuando hablamos de un virus en particular. Bueno, supongamos que queremos clasificar el virus, acá tengo un machete, de la hepatitis A, ¿sí? Un virus de la hepatitis A.
Bueno, este virus pertenece al orden, así se abrevia orden, ON, al orden de los picornavirales. Siempre la clasificación de orden termina en ese sufijo, ales. ¿Sí? Termina en ales. Entonces puede haber picornavirales, causovirales, un montón de clasificaciones, pero siempre que no termine en ales es referente al orden. ¿Bien? Veamos la familia. La familia a la cual pertenece ese virus se llama Picornaviridae. Está en latín. Sí. El sufijo que termina siempre en la familia es idae y se lee solamente la E, no se la lee a la A, y quiere decir que se lee Picornaviridae. Sí. Familia de Picornaviridae. El género, bueno, el género al que pertenece son de los hepatovirus. Y la especie, bueno, ahí está el nombre, el virus se llama virus de la hepatitis A. ¿Sí? Pueden haber categorías más inferiores, pero estas ya no son reconocidas por ese comité internacional. Pueden haber cepas, pueden haber variantes, serotipos, otras, digamos, variantes, digamos, de esta especie, del virus de la hepatitis A. ¿Estamos? Esta sería la clasificación. ¿Qué significa? Sí. ¿Hepatovirus? ¿Cuál es la sigla? ¿Cómo, perdón? La G y una N. ¿De qué género? Género, sí. ¿Y el otro qué significa? SP es la especie. Es la especie representativa de ese género. Entonces, ¿qué sería un orden? Un orden es una categoría que incluye a varias familias. ¿Sí? ¿Qué sería una familia? Una categoría que incluye a varios géneros. ¿Qué sería un género? Una categoría que incluye a varias especies. ¿Sí? Entonces es como si fuese esa muñeca rusa, ¿sí? Donde tenemos categorías más amplias, que sería, por ejemplo, las del orden, y la categoría más específica, la más puntual, sería la de especie. ¿Queda claro? ¿Ahí? ¿Cómo es? Bueno, entonces cualquier virus que a ustedes les toque, supongamos que ya en el trabajo final, ¿no? Les toque, qué sé yo, el virus de la influenza, y yo les pido clasifique taxonómicamente, ¿qué me tendrían que decir ustedes? El orden al cual pertenece, la familia a la cual pertenece, los géneros que hay y la especie. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea dónde se sitúa ese virus desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista de la clasificación. ¿Queda claro? Bueno, veamos un ejemplo más y ya pasamos al otro tema. A veces pueden encontrar ustedes cuando lean que hay subcategorías, es decir, dentro de un orden podríamos encontrar un suborden, ¿sí? Dentro de la familia una subfamilia, ¿sí? Entonces en esa categoría, digamos, pueden encontrar, digamos, esa clasificación. Hay algunos virus que todavía no se lo han podido clasificar, no se sabe si poner en una categoría o en otra o crear una nueva categoría. Hay miles de virus que todavía permanecen sin clasificar, pero digamos la gran mayoría se agrupan dentro de estas categorías que tenemos acá. Bien, veamos otro ejemplo. A ver. Por ejemplo, el virus del resfriado común. ¿Sí? El virus del resfriado común, para que ustedes vean, justo borré la clasificación anterior,
pero tiene la misma clasificación que el virus de la hepatitis A. Solamente va a cambiar el género, ¿sí? En lugar de ser hepatovirus, el género se llama rinovirus. ¿Sí? Fíjense qué quiere decir. Que el orden Picornavirales, la familia Picornaviridae, incluye, por ejemplo, el género que vimos hace rato, que era hepatovirus, y el género que vemos ahora, que se llama rinovirus. ¿Sí? Y la especie se llama rinovirus humano A, por ejemplo, o rinovirus humano B, que sería otra especie. Profe, ¿cómo vamos a saber nosotros esto? ¿Usted no va a pedir? ¿Cómo van a saber? ¿Van a adivinar? O sea, nos va a dar todas las taxonomías de alguna figura. O sea, ya sé que es por la terminación, pero... Si yo no les voy a pedir en el final, qué sé yo, dígame el virus de la hepatitis B, cómo se clasifica taxonómicamente, no les voy a pedir eso. Yo les dije, no les voy a pedir que se estudie la clasificación. Usted quiere que sepamos diferenciar qué es lo que es la familia, el género, la especie. Exactamente. Yo cuando al final le pida en el trabajo del segundo parcial, digamos, supongamos que a usted, en su grupo, le toque el virus del VIH. ¿Dónde está ese virus? ¿Cómo se lo clasifica? ¿Sí? Entonces ustedes van a tener que buscar en internet virus del VIH, taxonomía. ¿Cómo le sale ahí? ¿Cuál es la clase a la que pertenece? El orden, la familia, los géneros y las especies que hay dentro del virus. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir si es un virus que entra dentro de la familia Retroviridae, supongamos, ¿sí? El género retrovirus, el virus del VIH1, supongamos, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes puedan saber que cada virus tiene un agrupamiento, pertenece a una categoría determinada. ¿Por qué se lo pone en una determinada categoría? Va a depender de las características de ese virus. Que hace rato vimos todas las características que se pueden utilizar para clasificar a los virus. Hay virus que por sus características van a estar agrupados en una categoría similar. Por ejemplo, en este caso, los rinovirus y los hepatovirus comparten características, por eso se agrupan dentro de la misma familia y dentro del mismo orden. ¿Estamos? Esa es la idea. No es que ustedes se van a aprender la clasificación de todos los virus, que sería, digamos, irrisorio eso. O sea, por ejemplo, usted no podría dar la palabra desordenada que se podríamos decir que cuál es especie, cuál es género, eso también parece que... Claro, también podría ser. Pero no le voy a hacer eso. La sopa de letra. Bueno, eso sería en relación a la taxonomía. ¿Queda claro? Bueno, veamos entonces el otro tema. Método común. Que se llama replicación viral. ¿Qué entienden ustedes por replicación viral? ¿Cuándo se reproduce? ¿Cuándo se reproduce? Exactamente. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Reproducción. Ahora vemos si es lo mismo o no. Digamos, la idea intuitiva es la multiplicación de esos virus, ¿sí? La reproducción. Pero la reproducción, digamos, estrictamente hablando, se refiere a cuando, por ejemplo, la célula se divide y genera múltiples copias, un organismo se reproduce y genera un descendiente, ¿sí? El virus por sí mismo no puede hacerlo, no puede reproducirse en términos estrictos, no puede reproducirse por él mismo. ¿Por qué no puede? Porque es un parásito obligado, es decir, si no tiene una célula a la cual infecta, no se puede reproducir, no se puede replicar, ¿sí? No se puede multiplicar.
Entonces, en lugar de hablar de reproducción, vamos a hablar de proliferación o de multiplicación a nivel celular. Esa sería la replicación viral. Entonces, esto sería proliferación o multiplicación a nivel celular. Esto no se tienen que olvidar ustedes que ocurre siempre a nivel celular. ¿Por qué? Porque son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir? Que ellos por sí mismos no se pueden multiplicar. ¿Por qué no se pueden multiplicar? ¿Qué le falta? ¿Qué le estaría faltando? ADN. Los organelas. Organelas. No más que organelas. El núcleo de la oreola. No tiene. Metabolismo. Si no tiene, ¿qué no tiene? Perdón. ¿Qué le falta al virus para poder reproducirse? Toda la maquinaria enzimática. ¿Sí? Eso es lo que no tiene el virus. No tiene las enzimas para replicarse o para multiplicarse. No las tiene. Entonces, sí o sí, ¿qué necesita? Necesita de una célula que aporte toda esa maquinaria enzimática y que haga el trabajo por el virus. ¿Sí? En ese sentido, por eso también es un parásito. Siempre un virus va a generar un daño en el tejido. Siempre. Siempre va a afectar de manera directa a la célula. Y si la célula se ve afectada, ¿qué se ve afectado también? El tejido y el órgano. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿sí? De la pandemia. ¿Qué sistema afecta? Respiratorio. ¿Solo el respiratorio? No, también afectaba al digestivo. El digestivo, ¿qué más? Neuronal, sistema nervioso, ¿qué más? Sistema vascular, también el sanguíneo. ¿Sí? Entonces, esa enfermedad no era un simple resfrío, no es un simple resfrío ni una simple gripe, es un síndrome. ¿Qué significa síndrome? Que está formado por un conjunto de enfermedades o de patologías. ¿Bien? Entonces, cuando afecta principalmente a las células del pulmón, por ejemplo, hace que después todo el pulmón como órgano se vea afectado. ¿Sí? Y el pulmón como órgano, al no poder intercambiar gases correctamente, hace que la sangre se empiece a acidificar. ¿Por qué? Porque empieza a haber más dióxido de carbono. Una sangre acidificada influye negativamente después en la forma en la que se intercambian los gases. Va a afectar también a nivel renal, a nivel de los riñones. Afecta también la parte, compromete la parte vascular, ¿sí? Entonces, ¿cómo una afectación de un órgano puede llevarnos a la afectación de varios sistemas? Entonces, eso no se tiene que olvidar. Pero todo parte de ¿dónde? De la afectación de quién. De las células que forman los tejidos de ese órgano. ¿Estamos? Entonces, por eso es un parásito y por eso está obligado a reproducirse, a multiplicarse dentro de una célula. Porque la célula le va a dar toda la maquinaria, todos los componentes para que puedan crear múltiples copias de esa partícula viral. ¿Sí? ¿Qué es lo que se tendría que crear para multiplicar el virus? ¿Qué necesitamos que se elabore? Básicamente dos componentes. Un componente que sería el material genético, y el otro componente que serían las proteínas. Eso necesitamos para la replicación. Que se creen múltiples copias de esa información y que se creen múltiples copias de las proteínas. ¿Cuál será el primer paso de la replicación viral?
¿Cuál creen ustedes que sería el primer paso? Copiar el material. Bien, copiar el material genético, pero antes que eso, El virus ingresa. bien, que el virus ingrese, y antes de eso, Tener contacto con el virus. tener contacto con el virus, exactamente. Es decir, que se produzca la interacción entre quién, entre el virus y el hospedador, ¿sí? Entre el virus o la célula huésped en realidad. Bien, entonces el primer paso de la replicación viral es lo que se llama la adhesión viral, o también llamada absorción. Absorber no es lo mismo que absorber, ¿no? Cuando algo se absorbe, no es lo mismo que cuando algo se absorbe. Absorbe sería adhesión, o sea, el equivalente sería adhesión, ¿sí? Mientras que absorber hace referencia a que se asimila algo. Entonces el virus primero se absorbe, ¿qué quiere decir? Se adhiere ¿a dónde? A la célula hospedadora. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Y de qué dependerá esa absorción? De los datos. De las vacunas, exactamente. ¿Sí? Entonces, esta absorción depende de algo que se llama tropismo viral. Y ese tropismo viral está íntimamente relacionado con la vacuna. ¿Qué sería el tropismo? Muy bien, ¿qué sería el tropismo? El tropismo sería la preferencia del virus por un determinado tejido. ¿De qué depende esa preferencia? Depende de las proteínas de adhesión viral. ¿Sí? Si nosotros recordamos cómo es la estructura de un virus, habíamos dicho que teníamos, supongamos que sea un virus con envoltura, estaría en envoltura, y aquí por fuera, ¿quién estaría? Las proteínas, digamos, de superficie, y entre ellas estarían, por ejemplo, las proteínas de adhesión viral. Entonces, algunas de estas son esas proteínas de adhesión viral, que son en realidad glucoproteínas, eran proteínas asociadas con azúcar. ¿Sí? Bueno, adentro estaría el virus con el material genético. ¿De qué depende entonces la preferencia por un determinado tejido? De la interacción de quién. De las VAC, ¿con quién? Con los receptores celulares. ¿Estamos? Porque esas proteínas, las VAC, ¿a quiénes se van a unir? A las proteínas de la célula hospedadora, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá mi célula hospedadora, ahí estaría el núcleo, supongamos, y en esa célula hospedadora unos receptores que son membranitas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se va a producir? La interacción entre los VAP y los receptores celulares. Eso va a definirnos el tropismo del virus, es decir, la preferencia del virus. Y esto también tiene mucha relación con el rango de huésped o de hospedadores que puede tener un virus. Por ejemplo, pensemos en un virus que sea común tanto para el ser humano como para otros animales, por ejemplo, otros mamíferos, supongamos. La rabia, por ejemplo. ¿Sí? La rabia puede ser hospedador, pueden ser roedores, pueden ser murciélagos, pueden ser animales domésticos, un perro, un gato y nosotros.
Y nos ponemos a pensar por qué hay tantas especies diferentes que pueden servir de hospedadores para el mismo virus. ¿Y por qué será? Porque tenemos la misma receta. Exactamente, porque todas estas especies compartimos ¿qué cosa? El mismo receptor. Si no es el mismo, una variante ligeramente, digamos, diferente, pero el virus es capaz de reconocer ese receptor. Por eso que ese virus puede afectar tanto al ser humano como a otras especies. ¿Sí? Por eso cuando surgió el coronavirus en la última pandemia se decía que habría surgido en China, donde había animales en cautiverio y demás. Y uno se pregunta qué tiene que ver los animales con nosotros, digamos. Y es porque a veces surgen variantes en algunos mamíferos, en algunos organismos, y nosotros como tenemos los mismos receptores porque formamos parte de ¿qué? De la misma clase de organismos. Todos somos mamíferos, ¿sí? Entonces compartimos características similares. Entonces si ese receptor está presente en esa especie, es muy probable que nosotros también lo tengamos ese receptor y que ese virus no solamente afecte a esa especie, sino que también nos afecte a nosotros. ¿Profe, el hantavirus también? El hantavirus, por ejemplo, también, el virus, digamos, se aloja en los roedores principalmente, los elimina en las heces, en las orinas y en las heces, y después lo inhalamos nosotros y nos afecta a nosotros. Entonces ahí vemos cómo puede afectar a dos huéspedes totalmente distintos, y se da precisamente por esa interacción entre el receptor de la célula, y lo que sería las proteínas virales, esas proteínas de adhesión viral. ¿Queda claro qué es la absorción? ¿Sí? Bueno, la absorción siempre se da en un sector específico de la célula. ¿Por qué? Porque estos receptores suelen estar ubicados en ciertos lugares. Si Ariel, el primer paso. ¿Cómo dijo que la absorción se da en un sector específico? Sí, de la célula. ¿Cuál sería el segundo paso? Primero ya se absorbió, ya se adherió. ¿El segundo paso cuál será? ¿Ingresa? Tiene que ingresar, exactamente. ¿Sí? Eso se llama penetración. Esta partícula viral tiene que ingresar al interior de la célula. ¿Sí? Tiene que penetrar, digamos, la membrana y alojarse en el interior. ¿Por qué? Porque es un parásito intracelular, no se puede quedar afuera. ¿Sí? ¿Cómo ingresa a la célula? Hay dos formas por las que puede penetrar a la célula. Uno es por fusión, y otra es por endocitosis. ¿Qué virus hacen fusión? Solamente los virus con envolturas. ¿Y quiénes hacen endocitosis? Los dos, tanto virus con envoltura como virus sin envoltura. Bueno, ¿en qué consiste la fusión? Como su nombre le indica, ¿qué será? Se fusionan. ¿Qué se fusionarán? Los lípidos de las membranas. Exactamente, se fusionan los lípidos. Entonces, si este es el caso que estamos dibujando, voy a borrar esto acá. Una vez que ocurre la adhesión viral o la absorción viral, tiene que penetrar al interior. Y eso se logra con la fusión ¿de quién? De esta capita que era de lípidos, que se llama envoltura viral,
¿Con quién? Con la membrana de la célula. Esta es la célula, aquí está el núcleo. ¿Qué va a ocurrir? Estas membranas tienen que fusionarse. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Que esto es lípido, esto es lípido. Y los lípidos tienen cargas negativas. ¿Qué quiere decir? ¿Se podrán fusionar fácilmente? No, porque se tienden a repeler. Entonces, ¿cómo hacen para fusionarse? Bueno, muchos virus tienen otras proteínas que sirven como una especie de anclas. ¿Sí? Entonces, esas proteínas anclan, digamos, la estructura de la membrana y las aproximan para que se produzca esa fusión. Entonces, esto cada vez se va a acercar más y esto se acerca así, ¿sí? Y se fusiona. Cuando se fusiona, esta envoltura lipídica se integra a la envoltura de ¿quién? De la célula. ¿Sí? Entonces, en un segundo momento ya vamos a tener que todo esto ya es la membrana del virus. Lo que ya se ha fusionado a la membrana celular. ¿Qué eran las anclas? Son proteínas, sí, son proteínas virales, proteínas de fusión que permiten, digamos, que las membranas se aproximen y se fusionen. Y por lo tanto, se libera ¿qué cosa? La nucleocápside de ese virus. ¿Sí? La membrana queda integrada a la membrana de la célula y la nucleocápside pasa hacia el interior. Nucleocápside. ¿Se entiende lo que es la fusión? Entonces, por eso es que dicen que tarda en incubarse y ¿Cómo? no tiene nada que ver. Por eso dicen del periodo de incubación, no tiene que ver con eso. El periodo de incubación es el periodo que transcurre del momento que se produce la infección viral hasta que se desarrollan los síntomas. Ese es el periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Vos podés tener el virus en el interior, se puede estar replicando el virus, pero no desarrolla síntomas. Pasaba, por ejemplo, con los portadores sanos del COVID, ¿se acuerdan? Que eran positivos pero no tenían síntomas. Bueno, en ese caso el virus se estaba replicando en el interior. Podían propagarlo al virus, pero ellos no desarrollaban síntomas. Entonces, el periodo de incubación, digamos, no podíamos evaluarlo ahí porque no había síntomas en ese paciente. En cambio, en otras personas sí, se produce la infección y se originan los síntomas. Y eso puede ser relativo. Hay personas que en 3 días ya tenían síntomas. Entonces el periodo de incubación era 3 días. Hay otras personas que en una semana recién desarrollaban síntomas, eran 7 días de incubación. Entonces ese valor es relativo. Por eso siempre se pone un rango. Periodo de incubación de 1 a 12 días, supongamos. Entonces puede ser que de hoy a mañana ya esté enfermo, o de acá a unas 2 semanas ya esté enfermo. ¿Sí? Ese es el periodo de incubación. Entonces, una vez que se fusiona, se libera el virus al interior y se cumplió la penetración. La otra forma de que se produzca se llama por endocitosis. Supongamos que sea un virus desnudo. Ahí está el virus. Se adhiere primeramente a la célula. ¿Y qué va a hacer la célula? Lo que hace es formar un huequito hacia adentro. Se invagina la membrana. ¿Sí? Entonces acá la membrana hace esto. Forma un hueco hacia adentro. Una cavidad. Y en esa cavidad va a ingresar el virus.
una vez que esté dentro de ese huequito, de ese pocito, las membranas, la superficie esta de las membranas, se van a aproximar, se van a juntar, ¿sí? Y una vez que se junten, se libera lo que se llama el endosoma, ¿sí? ¿Qué sería el endosoma? Esta bolsita, digamos, rodeada por membrana que contiene la partícula viral. Ese sería el endosoma, ¿sí? Entonces, una vez que se produce este endosoma, posteriormente se libera. Adentro está el virus. Y esto se llama entonces endosoma. Es un mecanismo que normalmente hace la célula con cualquier sustancia. La célula incorpora material del exterior muchas veces mediante ese mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando consumimos alimento, las células del intestino normalmente incorporan todos esos nutrientes con un mecanismo parecido a él, ¿sí? Endocitosis. Se incorpora gran cantidad de nutrientes generando un huequito en la membrana, entran todos esos nutrientes, se sellan, digamos, la membrana después y se desprende esa bolsita con ese contenido, ¿sí? Esa bolsita con ese contenido es el endosoma. ¿Estamos ahí? Entonces ya está el virus adentro. ¿Y después qué ocurre? La cápside se tiene que desarmar, por así decirlo, para que el ADN salga hacia el interior de la célula, ¿sí? Porque si no tendríamos, digamos, el ADN o el ARN del virus está confinado dentro de la nucleocápside. Y así como está no nos sirve, porque el ADN o el ARN tiene que llevar a cabo, tiene que dirigir, digamos, la orquesta, digamos, dentro de la célula. ¿Cómo hace para hacer eso? Se tiene que desamblar, digamos, ¿sí? O sea, se tiene que romper esa estructura para que se libere el material genético. Eso ocurre una vez que se ha producido la penetración, ¿sí? Entonces ya desarmado, digamos, ese virus ya con el material genético libre en el citoplasma o bien libre en el interior del núcleo, porque eso podrían ser los dos destinos, en el citoplasma o en el núcleo. ¿Qué era lo que se rompía con la cápside? La cápside del virus, exactamente. Una vez que ya tenemos el material, digamos, desnudo, por así decirlo, entramos a la tercera etapa, que se llama síntesis de macromoléculas. ¿Qué pasará ahí en esa etapa? Se forman proteínas ¿De quién? del virus. Perfecto. Se van a sintetizar proteínas virales. Lo que marcamos allá. ¿Qué más se tiene que sintetizar? El material genético, ¿sí? Entonces, durante la síntesis de macromoléculas se elaboran, digamos, con toda la maquinaria celular, las proteínas del virus y el material genético del virus. Se crean muchas copias de esos dos componentes principales de los virus. ¿Estamos? Y para eso hay un orden. Y era Sí. el material. ¿Qué era que se formaba? Proteínas y material genético. Material genético. ¿Qué se formará primero? ¿El material genético o las proteínas? Proteínas. Las proteínas. Si nosotros tuviéramos que seguir, digamos, un orden, lo primero que se tiene que formar cuando ocurre esta síntesis de macromoléculas
es el ARN mensajero con sentido positivo. Eso es lo primero que se tiene que generar. ¿Bien? A partir de ese ARN mensajero, ¿qué se puede hacer? ¿Cuándo se forma ese ARN? ¿Cuándo se generaba ese ARN? Cuando salía de... Tenemos el material genético en la célula, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer ¿Pero ese ahora es... ARN mensajero de la célula o del...? No, el mensajero es del virus. Todo esto es viral. Esto es del virus, no es de la célula. ¿Se acuerdan cuando vimos los distintos tipos de material genético? Recuerden que habíamos dicho que había que generar este ARN de sentido positivo. Si teníamos, por ejemplo, un virus que era de ADN de cadena simple, pero era de sentido negativo, ¿qué iba a pasar? Cuando se genere un ARN, ¿cómo va a ser ese ARN? Positivo. ¿Qué sentido tiene? Si este es negativo, este va a tener sentido positivo. Y este ya está listo para elaborar proteínas. ¿Sí? Si era un virus de ADN, cadena negativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaba cuando era de cadena positiva esto? Ya está listo para generar proteínas. ADN, ¿no? ADN positivo. ¿Qué pasa acá? El ARN. Si se crea el ARN, ¿cómo va a ser ese ARN? Negativo. Negativo. Y este ADN no está listo para formar proteínas del virus. Entonces, ¿qué debía pasar? Tenía que convertirse en positivo. Habría que formar primeramente el ARN positivo. ¿Y cómo formamos el ARN positivo? Bueno, lo que hacen esos virus, por ejemplo, es crear la cadena complementaria de ADN de sentido negativo. ¿Sí? Y una vez que tenemos esta cadena negativa de sentido negativo, crea el ARN con sentido positivo. Entonces, dependiendo del material genético, va a cambiar la forma en la que se genere este ARN. No quiero que se aprendan eso porque hay una diversidad enorme de mecanismos. Como mínimo hay 7 clases de mecanismos distintos para generar esta ARN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de la información que tiene ese virus. Si es un virus de ADN de cadena doble, de cadena simple, si es circular, si es segmentado, si es de ARN simple, ARN doble. Entonces, dependiendo de esa información genética, va a cambiar la formación de ese ARN. Pero me perdí, ¿por qué me empezó a hablar de ARN mensajero? Vos habías preguntado. ¿Por qué le escribió? ¿Por qué? Vos habías preguntado. ¿Ves? Se va a tratar. Bueno, ¿por qué llegamos hasta acá? Porque yo le dije cuando se sintetizan las macromoléculas, ¿qué se tiene que empezar a elaborar primero? Y vos me habías dicho que primero las proteínas, ¿sí? Y después el material genético. Y es ese orden el que se va a respetar. Primero se van a formar las proteínas. ¿Pero qué necesito para formar las proteínas del virus? Necesito primero el ARN mensajero del sentido positivo. Y ese ya está lista para generar proteínas. Y una vez que ya tenemos esto ya está listo para generar proteínas. ¿Sí? ¿Qué pasa si el virus es de ARN positivo? Ya está listo para generar proteínas. Si es de ARN negativo, hay que transformarlo en positivo. Entonces, hay una gama muy amplia de mecanismos que no quiero, digamos, no es la idea que ustedes se lo aprendan esos mecanismos. Simplemente saber que una vez que entra el virus, que penetra, se tienen que sintetizar las proteínas y se tiene que multiplicar el material genético. ¿Sí? A partir de este ARN mensajero, ¿qué generamos? Proteínas de la célula Del virus. del virus. ¿Sí? Proteínas virales. ¿Qué? Esa es la forma. ¿Y cómo pueden ser estas proteínas virales? Habían dos grandes grupos, ¿se acuerdan? Estructurales, perfecto.
que iban a formar parte de la cápside y toda la armazón del virus, y las otras eran las no estructurales. Esto se reducía básicamente a enzimas. ¿Y qué función podían tener esas enzimas de esos virus? Participar en la generación de tiempo del material genético. Por eso es que primero hay que elaborar las proteínas, porque estas enzimas virales son necesarias para generar las copias del material genético. Entonces, una vez que se generaron las enzimas por este proceso de síntesis de proteínas, recién en este momento hablamos de la replicación del genoma. Recién en ese punto el material genético puede multiplicarse. ¿Replicación qué es? Replicación del genoma o replicación del material genético. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, nos quedan los dos últimos. ¿Cuál será el próximo paso? Entonces ya tenemos proteínas virales, muchas, y múltiples copias de esa información genética. ¿Qué tiene que pasar ahora? ¿Ensamblarlos? Ensamblar, exactamente. Tiene que ensamblar todos esos componentes virales. Entonces, el cuarto paso el ensamblaje. Eso sucede de manera autodirigida. ¿Qué quiere decir eso? Las propias proteínas se organizan para formar la estructura del virus y se asocian al material genético para que se genere toda la partícula del virus. Autoensamblaje. Las proteínas se Claro. asocian. Si vos tenés, como armar un rompecabezas, vos tenés piezas separadas, tenés que armar ahora el virus, hay que armarlo al virus, ¿sí? ¿Cómo se arma? ¿Quién lo arma? ¿De qué forma se arma? Lo hace de manera, digamos, automática, es decir, se autorregulan esas proteínas, en sí mismas esas proteínas se reconocen entre ellas y son capaces de reconocer al material genético. Entonces se ensamblan todos estos componentes para formar el virus, o los virus en realidad van a ser muchas copias. Eso es ensamblaje. Y el último paso, ¿cuál será? Liberación. Liberación. Exactamente. De nada nos sirve que se haya reproducido el virus y después no se libera de la célula, ¿verdad? De nada le sirve al virus que se haya multiplicado y quede dentro de la célula. No va a poder infectar a otras células, ¿sí? Entonces sí o sí tiene que liberarse. Esa es la última etapa. ¿Cuándo se libera el virus? Una vez que ya está ensamblado, ya está formadito, se libera. Y hay dos mecanismos de liberación. El primero es la lisis. ¿Qué significa lisis? Ruptura. Básicamente hace estallar a la célula. Y se liberan todos los virus, ¿sí? Entonces ahí la mata la célula.
Y la otra posibilidad se llama gemación. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la gemación? Se forma como si fueran vesículas. Sí, se forman como si fuesen unas vesículas, pero en lugar de hacia adentro, hacia afuera. Es como si fuese una endocitosis, pero al revés, hacia afuera. ¿Sí? Eso sería como una evaginación de la membrana. Exactamente, eso se llama evaginación de la membrana. Tal cual. Entonces yo tengo la célula aquí, y aquí se empiezan a formar unas evaginaciones. Como si fuesen yemitas, ¿sí? Cuando vieron los brotes de una plantita, esas yemitas salen hacia afuera de vagina. Lo mismo sucede acá, sobre todo en virus que son con envoltura. Esto explica cómo adquieren la envoltura del virus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los componentes proteicos estarían aquí. El material genético estaría aquí asociado a ese componente. Entonces se va todo ensamblando, se arma, y cuando se arma, quedan adheridos a la membranita de la célula. ¿Sí? Y una vez que quedan adheridos, la membrana esta se proyecta hacia afuera, y esta proyección hacia afuera después va a llegar a un punto donde esto se corta, y cuando se corta ya se desprende. Esta sería la envoltura viral, que forma parte de la propia célula, de la membrana de la célula. Aquí estarían ancladas las proteínas virales de adhesión, y todo esto que estaba acá desarmado ya ahora está armadito con el material genético en el interior. ¿Queda claro? Eso se llama gemación. Eso es común en los virus que tienen envoltura. Ahí es donde adquieren la envoltura del virus y se desprenden. ¿Cuál será la ventaja de una gemación versus la lisis? ¿O cuáles serían las diferencias? Que protege el material genético del virus. Uno sabe con la envoltura. Uno sale con la envoltura, sí, o sea, sí hay protección del material genético, pero en cuanto a las consecuencias para la célula, Después es más El fácil. tiempo, de una se destruye y la otra no. perfecto. En una de las células se destruye en la lisis, supongamos que esta sea la célula, cuando hay lisis se rompe esto, ¿sí? Se perfora la membrana. Se rompe enteramente la estructura, y es como si estallara esto, y las partículas virales empiezan a salir por ahí. ¿Sí? Esto se desintegra la membrana y salen todos los virus. La célula muere, literalmente. En cambio, acá en la gemación, los virus van saliendo de a poquito, van arrastrando pedacitos de membrana y la van matando, digamos, pero más lenta la célula. O sea, la van haciendo que vaya perdiendo membrana progresivamente, pero no es algo drástico e inmediato como en este caso. Eso le va a dar tiempo a los virus a que se ensamblen, a que generen, digamos, toda la estructura viral y después se vayan desprendiendo paulatinamente. ¿Sí? Una vez desprendidos esos virus, esto que está acá ya no se llama virus, porque recuerden que el virus era cuando estaba dentro de la célula. Afuera ya se llama virión. Entonces la envoltura después se va deshaciendo. ¿Cómo, perdón? La envoltura después se va. ¿Cuál envoltura? ¿La del virus? O sea, claro, cuando se produce la evaginación, la envoltura esa se sale por.
Claro, una vez que se produce la evaginación, es la membrana de esta célula la que se proyecta hacia afuera. ¿Sí? Una vez que se proyecta hacia afuera y ya el virus queda armadito adentro, esto se corta, digamos, se extiende y se libera esa vesiculita, entre comillas, que ya sería en realidad el virus con la envoltura. Pero ya cuando está el virus con la envoltura, esa no se desarrolla. Esa ya no se da. Ah. Porque ya acá está integrada, mirá. Es todo, digamos, toda una estructura cerrada, digamos, de ese envoltura. Entonces se desprende esas partículas virales progresivamente y una vez que ya están afuera, ¿qué van a hacer? Van a infectar a otras células. Y así se multiplica y se replica el proceso. ¿Sí? Bueno. ¿Algo que me quieran aportar? Bueno, eso sería entonces la replicación viral. ¿Queda claro? Sí. Recuerden que si bien estos temas, digamos, en la cursada va a ser accesible para todos, el final es oral y muchas veces puedo pedir que me grafiquen, que me expliquen, sobre todo esto que es la replicación viral. Así que no se confíen por el hecho de que regularizarla va a ser, digamos, accesible, pero cuando vayan a repetir, estudien, ¿sí? Y preséntense solamente si han visto todos los temas y están seguros de esos temas. Porque si no, los resultados no van a ser buenos. ¿Bien? Bueno, de esto yo les voy a mandar material antes del fin de semana. Ustedes tienen que traer leído, digamos, todo el material hasta el día martes que nos veamos. Y el martes yo le entrego a cada grupo su trabajo, que lo hacen ese día en clase y me lo entregan a mí. ¿Bien? Ese va a ser la nota de su primer parcial. ¿Estamos? ¿Y el segundo cuando ya estemos terminando? Más o menos de 20 y pico de noviembre. ¿De cuánto pueden ser los grupos? Ahora les digo. Van a tener el material disponible para responder las preguntas. O sea que tienen que estudiar, organizarse cómo se van a distribuir ustedes los temas, o si todos van a saber de todo. Es la carpeta cerrada del trabajo. ¿Sí? Con lo que ustedes saben van a responder las preguntas. ¿Estamos? ¿Yo vamos a mandar material del fin de semana? Sí, antes del fin de semana les mando lo que vimos de hoy. Pero todo el material de los temas que ya vimos ya lo tienen. Hay que estudiar todo de los temas, fíjense de los temas que vimos acá. Lo que ustedes, por ejemplo, en un apartado les pide el origen o algo así, la historia de la virología, eso no lo vimos, así que eso no lo voy a tomar. Pero sí, cuando vayan al final tienen que saber medianamente en qué consiste. ¿Sí? Así que estudien los temas que vimos, amplíen con el material que yo les voy a dejar, pero es en función de lo que vimos acá en clase. ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces el martes.